Bien, en esta clase de nomenclatura vegetal voy a primero a hacer unos comentarios generales introductorios sobre el tema de la aplicación de nombres a plantas. Luego voy a discutir un poco digamos, el uso de nombres comunes versus nombres científicos. Luego vamos a ver cómo es que uno hace para publicar una especie nueva, cuáles son las series de requisitos que uno debe cumplir para hacer eso. Y por último, les voy a contar sobre los principios y reglas nomenclaturales principales que de alguna manera regulan la generación de nombres científicos. Muy bien. Entonces, todo lo que llamamos, digamos, nomenclatura de plantas queda incluido dentro del amplio espectro de actividades de la taxonomía. Esto es el estudio científico de la clasificación. ¿Sí? La taxonomía, ¿sí?, conlleva, digamos, directamente lo que llamamos clasificación, es decir, el ordenamiento jerárquico de la diversidad que existe en la naturaleza. Tiene que ver con la identificación también, es decir, hacer corresponder objetos desconocidos con objetos que están presentes en ese ordenamiento de la diversidad, en esa clasificación. Y la tercera como que rama de la taxonomía es la nomenclatura. ¿Sí? La nomenclatura se define como la serie de principios y reglas que de alguna manera rigen o determinan cómo es que se tienen que colocar los nombres a plantas. ¿Sí? En este caso van a ser las plantas que van a estar presentes en nuestro sistema de clasificación. Entonces está todo conectado de alguna manera. Muy bien, entonces, la asignación de nombres a las plantas, digamos, no es ninguna cosa muy extraña en todo lo que son las actividades humanas, ¿sí? Porque prácticamente, digamos, todo lo que, digamos, en donde el hombre se desenvuelva para poder referirse a las distintas objetos o organismos que lo rodean, ¿sí?, tiene que aplicarles un nombre, ¿sí? Porque si no, terminaríamos hablando de la cosa que está al lado de la otra cosa, y esa no sería una comunicación muy efectiva. Entonces, para nosotros podernos comunicar, tenemos que asignarle nombre a los distintos objetos, ¿sí?, sobre los cuales necesitamos comunicar ideas. Y las plantas no son una excepción a eso. ¿Sí? Entonces, el hombre le ha estado aplicando nombres comunes a las plantas desde que tiene, digamos, razón de ser. Y todas las culturas y todas las civilizaciones han tenido una lista de nombres aplicados a plantas. Incluso hoy día nosotros tenemos una serie de nombres que las distintas personas de la sociedad le aplican a los distintos tipos de plantas. Y eso entra dentro de la categoría que nosotros llamamos nombres comunes. ¿Sí? Un nombre común de una planta es el nombre que no está sujeto a ninguna regla y corresponde a las necesidades comunes de cualquier persona de poder referirse a cualquier planta. Entonces, utilizando como referencia esta planta que vemos aquí a la derecha, que es un tipo de pasto bastante común en nuestro medio, para esta planta se conocen distintos tipos de nombres comunes. ¿Sí? Por ejemplo, cola de zorro, paja penacho, cortadera, paja brava. Incluso como esta planta es una planta que ha sido, digamos, de algún modo exportada a otros países, y en otras zonas del mundo se la conoce como pampas grass, es decir, pasto de las zonas de las pampas. Entonces, vemos que una misma entidad biológica, en este caso este pasto que estamos viendo en la imagen de la derecha, le han sido asignada una serie de nombres comunes. Y no es necesariamente el caso más extremo. Hay algunas otras plantas a las que se le conoce por, digamos, decenas de nombres comunes a lo largo de todo el mundo. Entonces, como se podrán imaginar, ¿sí? El uso de los nombres comunes tiene
digamos, una serie de ventajas y desventajas. Una ventaja es que es un nombre que, digamos, es familiar para mucha gente, es un nombre simple que usualmente, digamos, se escribe en el idioma que habla la persona. Pero la desventaja más importante, y es lo que de alguna manera nos convoca aquí en este tema de la nomenclatura de plantas, es el hecho de que si yo quiero registrar datos científicos de manera precisa para referirme a una entidad biológica y utilizo un nombre común, digamos, voy a estar así referenciando toda esa información a un nombre que no sé la validez o no sé exactamente a qué grupo de plantas se puede aplicar, porque, por ejemplo, esta misma, por ejemplo, con el nombre de cola de zorro, me puedo estar refiriendo a otra especie de pasto, no necesariamente a esta. Con el nombre, por ejemplo, de paja brava, nos referimos también a otro pasto típico de nuestras zonas, que es con el que se realizan quinchos, por ejemplo. Entonces vemos que el uso de los nombres comunes tiene una serie de desventajas, ¿sí? Entonces, una de ellas es que los nombres varían geográficamente, ¿sí? Lo que les decía que en función de la zona en la que nos encontremos en el mundo es cómo lo llaman. Eh, lo que acabamos de ver, que existen varios nombres para cada tipo de planta. Entonces, si yo quiero referir de manera inequívoca una cierta información, tengo que andar como que mirando cómo llaman a esa planta en los distintos lugares, ¿sí? Y eso no es algo muy práctico y muy eficiente. Y el problema tal vez más importante es que un mismo nombre, como les comentaba recién, puede ser utilizado para varios tipos de plantas. Entonces, si yo estos datos muy interesantes sobre la fisiología de esta planta los refiero a la cola de zorro, ¿a quién me estoy refiriendo? ¿Me estoy refiriendo a esta planta que estamos viendo en la imagen o me estoy refiriendo, por ejemplo, al ryegrass, ¿sí? Al que también se lo conoce como cola de zorro? Entonces, debido a esas, digamos, circunstancias, es que para el registro de datos científicos, usualmente evitamos usar nombres comunes exclusivamente y sí preferimos utilizar los denominados nombres científicos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las características de los nombres científicos? Los nombres científicos son nombres que están regidos por una serie de reglas. Es decir, para poder crear ese nombre, uno tiene que cumplir una serie de requisitos. ¿Sí? Entonces, una de las características de los nombres científicos es que se escriben en un idioma que en la actualidad funciona como una suerte de lengua franca o esperanto, una lengua muerta que es el idioma latín. Y eso, voy a hablar un poquito más adelante sobre eso, es el resultado de una coyuntura histórica. No fue que en algún momento se decidió, bueno, ¿qué idioma vamos a utilizar para utilizar los nombres científicos? Vamos a usar latín. No, eso no sucedió. ¿Sí? Es una cuestión histórica y ahora voy a detallar un poco más sobre eso. Entonces, en la medida que los nombres científicos utilizan un idioma que en la actualidad nadie usa, nadie puede como que, digamos, reclamar la autoridad sobre esa capacidad de generar los nombres, ¿sí? Entonces, como que tienden un carácter de internacional. ¿Sí? Eh, si bien los nombres científicos, digamos, de la manera que los identificamos en la actualidad, han ocurrido desde hace mucho tiempo, por razones también que voy a explicar un poco más adelante, la fecha a partir de la cual se considera el inicio de la nomenclatura científica en plantas es el 1 de mayo de 1753. Como decía hace unos instantes, los nombres científicos están regulados por una serie de principios y reglas que son, digamos, de alguna manera determinados por la comunidad científica internacional. Entonces, esto no es la decisión de ninguna entidad, de ninguna persona, sino que es el resultado del colectivo de todos los botánicos en el mundo que se reúnen cada 6 años en los congresos internacionales de botánica y ahí revisan las reglas que deben utilizarse para crear los nombres y qué consideraciones tienen que tomarse para decidir cuáles son los nombres correctos y cuáles no. Entonces, volviendo al ejemplo de este pasto que estábamos mirando en la imagen de acá a la derecha, el nombre científico de esta especie es Cortaderia celoana. Este es el nombre con el que se lo conoce en cualquier parte del mundo.
Entonces acá ya no tenemos que andar viendo si es el nombre común que se utiliza en Uruguay o en Argentina o en el hemisferio norte, no, no importa. Con esta designación científica, con el uso de este nombre científico, yo me aseguro que cuando utilizo este nombre todo el mundo sabe exactamente a qué me estoy refiriendo. Si yo digo cola de zorro, capaz que alguien entiende, ¿sí? Pero muchos pueden ser que se confundan y piensan que me estoy refiriendo a otras especies, lo mismo que si digo paja brava. Pero si yo digo cortaderia celoana, no hay, digamos, equivocación posible. Me estoy refiriendo a una única cosa, que es este pasto que tengo aquí. Entonces, el nombre científico consiste básicamente de dos palabras, ¿sí? Por eso se dice que es un nombre binomial, y voy a volver un poco más adelante sobre cuál fue el origen de esta nomenclatura binomial. Y usualmente va acompañado de los nombres de los autores, es decir, los científicos que fueron los encargados de proponer por primera vez para la ciencia este nombre. El por qué los nombres científicos se escriben actualmente en latín, como les decía hace un ratito, obedece a una coyuntura histórica. ¿Sí? El idioma latín es el idioma que se hablaba en el antiguo Imperio Romano. ¿Sí? Y el Imperio Romano tuvo digamos, una vasta distribución, como pueden ver en este mapa, ¿sí? Teniendo una influencia en muchos países europeos. ¿Sí? Digamos, todo el conocimiento que nosotros tenemos en la actualidad sobre los nombres de plantas o sobre las descripciones, todo eso, al menos en lo que es la tradición de conocimiento occidental, se originó en países europeos. ¿Sí? Y en esos países europeos, ¿sí? Se fueron gestando distintos idiomas. ¿Sí? Pero una cosa que tenían en común era la presencia de la iglesia y de los centros de estudio, digamos, de alguna manera regulados por la iglesia, que fueron las primeras universidades. Entonces, en el contexto de esas instituciones de estudio, el idioma que se utilizaba era el idioma que era común a todos ellos, que ese era el latín. Entonces, no importaba que uno estuviera en España o estuviera en Italia o estuviera en Inglaterra, ¿sí? Donde se hablaban idiomas diferentes, ¿sí? Los actuales idiomas que conocemos, que en ese momento estaban en formación, no era necesario utilizar eso, se podía utilizar un idioma común a todos. Entonces eso facilitaba una suerte de rápido intercambio de información. Entonces, debido a esa circunstancia histórica del idioma que se hablaba en el Imperio Romano y de la extensión del Imperio Romano y el hecho de que los primeros centros de estudio manejaban como idioma para registrar sus conocimientos el idioma latín, fue que lógicamente parte de todo el gran compendio de conocimientos que fue amasando el ser humano, que consiste en el estudio en los conocimientos referidos a las plantas, también se escribió en latín. Entonces es una circunstancia esencialmente histórica. Digamos, asociado con eso, también hay algunos otros elementos interesantes. Una de los tratados sobre historia natural, es decir, sobre las características de todos los elementos que existen en la naturaleza, sean animales, plantas, rocas o lo que a ustedes se les ocurra, fue recopilado, o lo que se conocía en la antigüedad, fue recopilado en el primer siglo después de Cristo en una enciclopedia de historia natural que elaboró un militar romano llamado Plinio. Y esta enciclopedia, donde Plinio digamos, recopiló todo lo que habían creado autores anteriores que él, más sus propias observaciones, fue el tratado de conocimientos sobre plantas, animales, minerales y lo que a ustedes se les ocurra del medio natural, más utilizado durante toda la historia. ¿Sí? Fue la referencia última de información, ya que estamos hablando de plantas, sobre plantas, hasta la llegada del Renacimiento. Entonces podemos decir, sin digamos, temor a equivocarnos, de que aparte de la Biblia, esta enciclopedia de historia natural es uno de los tratados más digamos, longevos y utilizados a lo largo de toda la historia humana.
Entonces, en este libro de historia natural, donde se recopilaba información sobre las plantas que se utilizaban en la antigüedad, fue el que, digamos, tomaron como referencia, ¿sí? Las personas que empezaron a dedicar al estudio de las plantas en el Renacimiento. ¿Sí? En el Renacimiento, digamos, hasta que llegó el Renacimiento, siempre se consideraba todo el conocimiento generado por los antiguos autores, como por ejemplo en este caso Plinio, como una, digamos, verdad última, no se cuestionaba. ¿Sí? Cuando viene el Renacimiento, viene, digamos, una suerte de rebeldía, podemos llamarlo, o de necesidad de criticar y de ver si realmente todo lo que se mencionaba ahí era cierto o cómo se condecía con lo que las personas veían realmente en la naturaleza. Entonces ahí se empezaron a contrastar las informaciones que aparecían aquí con lo que se veía en la naturaleza. Entonces, en ese redescubrir la naturaleza a partir de buscar la información que estaban en estos tratados, fue que, digamos, digamos, estudiosos empezaron a encontrarse con nuevos datos. Y esos datos los continuaron registrando en el idioma latín porque de nuevo era el idioma común a todos ellos. Entonces, cuando llegamos a el siglo XVIII, ¿sí? Que es un siglo sumamente importante para todo lo que tiene que ver con la nomenclatura de las plantas, tenemos una personalidad bastante importante que es el sueco Carlos Linneo. ¿Sí? Carlos Linneo es digamos, el personaje más importante tal vez en todo lo que hace a la historia de la nomenclatura científica de plantas. Y esto obedece al hecho de que él fue el responsable de generar un sistema consistente de cómo aplicar nombres a las plantas. Entonces, Linneo propone lo que hoy conocemos como nomenclatura binomial para referirnos a las especies. Esto es el uso de dos nombres. Ahora vamos a ver bien eso en más detalle. Linneo, digamos, hace eso en el contexto de proponer un sistema de clasificación que él llamó sistema sexual. Básicamente que Linneo utilizaba el número de estambres y el número de pistilos que tenían una flor para ordenar todas las plantas que eran conocidas por él hasta ese momento. ¿Sí? Si bien en la actualidad sabemos que el uso de términos sexuales no es correcto para referirnos a partes florales, que son piezas de un organismo que llamamos esporofito, en la época de Linneo eso no se sabía. Esto fue algo que se descubrió bastante después de Linneo. Entonces Linneo, por eso que llamó a su sistema de clasificación basado en el número de estambres y el número de pistilos, un sistema sexual. Entonces ese sistema de clasificación, digamos, otorgó un orden a todas las plantas que se conocían en ese momento. Y eso fue acoplado con un sistema de nomenclatura para referirse a esas plantas. Él en ese trabajo describió miles de plantas y utilizó un sistema de clasificación muy simple y un sistema de aplicarle los nombres también muy simple. Entonces, eso de alguna manera fue, digamos, un gran incentivo para que los demás investigadores de la época decidieran, digamos, seguir el mismo método de Linneo. Digamos, sumado a eso, tenemos el formato de los trabajos de Linneo que era muy sintético, ¿sí? Muy consistente. Entonces era muy fácil comparar las características de una especie con las de otra especie. ¿Sí? Digamos, esto hoy día es algo como estándar y que todo el mundo lo hace así, pero en la época de Linneo, esta serie de requisitos o de características para los trabajos no eran comunes. Entonces, el trabajo de Linneo como que marcó un antes y un después. Otra de las influencias bastante importantes de Linneo fue que propuso mucha terminología. Ustedes piensen que los términos que hoy utilizamos para referirnos a las partes de las flores o de las plantas, muchos de esos términos no existían en la época en que Linneo se enfrentó a la tarea de describir estructuras en plantas. Entonces, ¿cómo referirse a una estructura si ni siquiera existe un término para ella? Bueno, eso fue algo a lo que Linneo también contribuyó y no en menor medida. Entonces, con toda esa terminología creada, él presentó una serie de descripciones para todas las plantas que él conocía en ese momento. Entonces,
todas estas características hacen que de los trabajos de Linneo, ¿sí? Unas obras sumamente importantes. Entonces aquí tenemos una imagen que muestra un poco la casa de Linneo en Uppsala, en Suecia, esa casa amarilla que ven en la parte superior de la imagen, y ocupando la mayor parte de la foto vemos el jardín de Linneo que se conserva en la actualidad, y en cada uno de esos canteros estaban los distintos tipos de plantas que él conocía, ordenados según su sistema de clasificación. ¿Sí? Esto que tenemos acá es una imagen de uno de los trabajos principales de Linneo y de hecho el más relevante en cuanto a lo que es la historia de la aplicación de nombres científicos a las plantas, que es este trabajo llamado Species Plantarum, que significa en español las especies de plantas, donde Linneo describe y nombra todas las especies de plantas conocidas por él en esa época. Estamos hablando de cerca de 6.000 especies de plantas. ¿Sí? Y esta es una publicación que se llevó a cabo en el año 1753. Y es por eso que es esa fecha la que se considera como momento de inicio de toda la nomenclatura científica botánica. Entonces, vamos a ver, ¿sí? Con un poco más de detalle las características de esta publicación, ¿sí? Porque tienen que ver y mucho con lo que es la asignación de nombres científicos a plantas. Entonces, si miramos con detalle lo que es el tratamiento de una especie, vemos que aquí aparece mucha información. Aparece en primer lugar el nombre del género, es decir, la categoría taxonómica donde está incluida la especie. Aparece el nombre científico polinomial, y esto es muy importante. Esto que aparece aquí como Solidago, Folis, Lanceolatis, Subcarnosis, Glaberrimis, Margine, Scabriusculis, Panicula corimbosa, eso es lo que en la época de Linneo, y de hecho por el propio Linneo, se consideraba el verdadero nombre científico de la planta, es decir, una suerte de nombre frase. La idea del momento era que el nombre de una planta debía de reflejar de alguna manera las características de esa planta. Y es por eso que los nombres eran como una suerte de oraciones o frases. Imaginen la dificultad de esto además, porque en la medida que se iban encontrando nuevas especies del mismo género, en este caso de Solidago, los nombres que existían anteriormente tenían que ser modificados de alguna manera para que reflejaran las características que hacían diferenciar esas especies de las nuevas que se iban encontrando. Entonces los nombres cambiaban bastante seguido y era bastante complejo acordarse de esos nombres. Entonces estos eran los nombres científicos polinomiales. El trabajo de Linneo fue muy importante también, no solo porque colocaba estas dos cosas de manera bien consistente, el nombre del género y el nombre científico polinomial, sino porque además colocaba todos estos otros nombres que son sinónimos, es decir, otros nombres aplicados a lo que Linneo pensaba que era la misma planta por otros autores. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este nombre que tienen ahí, Solidago, Panicula corimbosa, Racemis reflexis, Floribus ascendentibus, Folis glaberrimis. ¿Sí? Y fíjense que luego del nombre, a diferencia de lo que ocurre en el primer nombre, el que vimos anteriormente, donde tengo ahí el cartelito que dice nombre científico polinomial, en este caso aparece escrito con otra tipografía, como una cursiva, dice Gronvirg 97. ¿Qué significa eso? Eso significa, es una manera que tenía Linneo de abreviar las citas bibliográficas. El primer nombre, Gron, hace referencia a un botánico llamado Gronovius. El segundo nombre, Virg, hace referencia al nombre de Virginia, uno de los primeros estados que se definieron en el país que hoy conocemos como Estados Unidos. Y el número 97 es la página. Entonces, ¿qué nos está diciendo Linneo? Que Gronovius, en un trabajo sobre la flora de Virginia, en la página 97, colocó este nombre Solidago, Panicula corimbosa, Racemis reflexis, etc., que él entiende que se corresponde con la misma especie que él llamó Solidago, Folis lanceolatis, ese primer nombre científico polinomial que tenemos en esta figura. Entonces,
esto es muy importante desde un punto de vista científico, es el reconocer los trabajos que han hecho otros antes que nosotros. Y eso Linneo lo hizo de manera metódica y consistente para todas las especies que él reconoció de alguna manera. Entonces eso no es algo menor. Otra característica del trabajo de Linneo es que colocaba datos de la distribución de la planta, de manera constante y consistente siempre en el mismo lugar. Acá dice que habita en Nueva Borraco, en Canadá. Y hay un símbolo que parece un 4 que nos da una idea del tipo de planta que es, en este caso una planta perenne. Y después además colocaba otros datos, ¿sí? Pueden ser datos de uso, dónde se la encuentra, digamos, cualquier otra cosa que no tuviera necesariamente que ver con la distribución o las características morfológicas de la planta. Pero hay otro elemento que vemos aquí en esta imagen, en este aumento de lo que es el tratamiento de una especie en este libro de Linneo, que es la presencia de lo que él llamó el nombre trivial. ¿Sí? Y esto es sumamente importante. Linneo era una persona que realizó muchas publicaciones a lo largo de su vida. Y él era el que conseguía la plata para hacer esa financiación, para hacer esas publicaciones. Entonces, eran bastante conscientes de lo que costaba imprimir una hoja de un libro. Entonces trataba de ser lo más sintético y conciso posible, porque cuanto menos número de páginas, más barato salía la publicación. Entonces, se le ocurrió que si bien el nombre científico, ¿sí?, verdadero para él, era ese científico polinomial que tenía una cantidad de palabras, capaz que existía una manera de reducir un poco el espacio utilizando una suerte de artilugio. Entonces se le ocurrió utilizar un nombre trivial y referirse a la especie combinando el nombre del género con el nombre trivial. Entonces, en lugar de referirse a esta planta como Solidago, Folis, Lanceolati, Subcarnosis, etc., se refería simplemente a esta como Solidago semperovirens. Entonces, eso no solo que le ocupaba menos espacio, sino que permitía que la gente lo recordara bastante más. Esa fue una idea que en realidad no se le ocurrió originalmente para aplicarla a los nombres de las plantas, sino que en realidad se le ocurrió para abreviar las referencias de la literatura. Como vimos en ese ejemplo que está marcado ahí de Gronvirk 97, esa es una manera de referirse de manera muy concreta a un libro donde el nombre del autor tiene varias palabras y el título del trabajo tiene tantas otras más. Entonces fíjense cómo él ahí está utilizando también un sistema de nomenclatura binomial para referirse a cómo citar un libro, por ejemplo. El sistema de nomenclatura binomial de Linneo fue tan popular que incluso otros investigadores de otras áreas del conocimiento terminaron aplicándolo. Entonces, si ustedes se ponen a pensar en los nombres con el que, por ejemplo, se conocen las nubes también tienen una nomenclatura binomial y se conocen con el nombre en latín. Entonces, capaz que alguna vez sintieron hablar de los cumulus nimbus o de los cirrus stratus. Esos son todos nombres de nubes en latín y que también tienen una nomenclatura binomial, ¿sí? Y esas personas fueron inspiradas en este trabajo de Linneo. Entonces, si miramos lo que es el nombre científico de esta planta que está ilustrada con este dibujo, Muticia latifolia de Don, digamos, reconocemos al nombre científico binomial como conformado por esas dos palabras. Ese es el nombre científico. Dedon es el autor, la persona que propuso ese nombre para la ciencia. Entonces, Muticia es el nombre del género, ¿sí?, y latifolia es lo que conocemos como el epíteto específico. Entonces, un nombre científico binomial se compone de dos palabras, el nombre del género y el epíteto específico, y usualmente viene acompañado del autor que creó ese nombre o que lo propuso por primera vez a la comunidad científica. Los nombres de las familias, ¿sí?, no están conformados por dos palabras, están conformados por una sola palabra, pero tienen una serie de reglas para su conformación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una planta de un camalote y aquí tenemos el nombre de la familia del camalote, que es Pontederiaceae. Y, al igual que en los nombres de las especies, tenemos el nombre del autor, que en este caso es Kunt. El nombre de una familia se forma con la raíz del nombre de un género de la familia, ¿sí?, el género más típico si se quiere, o el primer género, usualmente el primer género que se describe de la familia,
con la terminación aceae, que es una terminación que en latín es una terminación de familia que significa hecho de o parecido a. Entonces, las plantas que pertenecen a la familia Pontederiaceae son plantas que se parecen al género, a las plantas del género Pontederia. Entonces, les doy otro ejemplo. La familia Rosaceae son plantas que, cualquier planta que pertenezca a la familia Rosaceae, son plantas que las entendemos como parecidas a las plantas de rosa, ya sea porque son plantas que tienen hojas compuestas y alternas, porque tienen estípulas presentes, porque tienen flores con muchos estambres, etcétera, por la característica que sea. Entonces, eso, así es como se forman los nombres de las familias. Hay muy pocas familias que son la excepción a esto. ¿Sí? Pero la vasta mayoría de las familias tienen nombres que terminan justamente en esta terminación y esa es la razón. Entonces, ¿cómo es que proponemos nombres científicos nuevos a la comunidad científica? ¿Sí? Y uno de los tipos de nombres que son, digamos, más numerosos en la literatura científica son los nombres de especies. Entonces, ¿cómo hacemos para publicar una especie nueva? Entonces les voy a contar una historia de una planta que tuve la suerte de describir sobre una especie que encontramos en Tacuarembó. Entonces, uno para proponer un nuevo nombre para una planta que no se conocía hasta ese momento en la naturaleza, tiene que hacer lo que uno llama una publicación científica, y eso lo hace en una revista científica. Entonces uno tiene que proponer un título para el trabajo, tiene que hacer una introducción donde comenta cómo es que encontró la planta, a qué grupo mayor de plantas pertenece, a qué familia, por ejemplo, en qué área geográfica lo hizo, qué características a uno lo llevaron a decir que era una especie nueva. Toda una serie de cuestiones como que introductorias para poner a los demás científicos que van a evaluar nuestro trabajo en conocimiento de cuáles fueron las circunstancias en las cuales se hizo ese hallazgo. Pero veamos con un poquito más de detalle, acá en otra página, la parte concreta donde cumplimos con los requisitos legales de proponer un nombre científico para que sea aceptado por la comunidad científica. ¿Sí? Y eso se encuentra dentro de una parte de la publicación que llamamos protólogo. El protólogo es lo primero que se da a conocer de una nueva entidad biológica en la naturaleza, ¿sí? De una nueva especie en este caso. Entonces veamos con un poquito más de aumento esta parte del protólogo. Entonces, en esa parte del protólogo, ahí vemos que aparece el nombre científico, un nombre binomial, un nombre que se crea de acuerdo con las reglas de nomenclatura botánica, con las reglas de formación de nombres científicos. Luego aparecen los autores que proponen ese nombre, ¿sí? Seguido de una indicación del ejemplar tipo. Esto es la primera muestra de la planta que se asocia a ese nombre. Esto es muy importante y voy a ver sobre eso más adelante. Entonces fíjense ahí, se dice que el ejemplar tipo se colectó en Tacuarembó, en la Cuchilla de Laureles, en una localidad con esos datos de latitud y de longitud, el 2 de octubre del 2004 por estos colectores y se les asignó el número 11.178. Entonces esa es una información sumamente importante, es la citación de la muestra de herbario, la muestra de planta, que se asoció, ¿sí? Primeramente a este nombre. Otra información importante es la descripción, ¿sí? Una descripción de la planta. Hasta el año 2012 las descripciones podían ser únicamente en latín. A partir del 2012 se permitió que las descripciones sean o bien en latín o en inglés. Como este trabajo es anterior al 2012, la única forma era presentar una breve descripción en latín y es esta que tienen acá. Básicamente lo que dice es que esta especie que describimos en ese momento como Microgine marchesiana, una especie que el epíteto específico marchesiana lo utilizamos para honrar al botánico más prominente en nuestro país, que es el profesor Eduardo Marchesi. Entonces decimos en la descripción que Microgine marchesiana difiere de Microgine trifurcata en que tiene las hojas pinnatífidas, tiene un tipo de tricomas cónicos, ¿sí? Tiene un papus maduro de color claro y una testa seminal muy gruesa. Eso es básicamente lo que dice
esa descripción. Y esas son las características que permitían diferenciar a esta especie de otra muy parecida que era Microgine trifurcata. Otra información importantísima que tiene que figurar en este protólogo, en esta primera información que se presenta asociada al nombre nuevo, es dónde se encuentra esa muestra de herbario depositada. En este caso vemos que se encuentra depositada en un herbario llamado MBFA. Ese es el herbario de Montevideo de Facultad de Agronomía. Es un herbario que tenemos en nuestra facultad. Entonces, este tipo de información es la información más importante que tenemos que tener en cuenta para que nuestro nombre sea aceptado por la comunidad científica. Hay otra característica que es también muy importante, que es el hecho de que esta publicación que yo hago llegue por lo menos a 2 instituciones botánicas para que la gente se entere de este nombre que yo estoy proponiendo. Como las revistas en las que uno publica estos trabajos llegan a todas las instituciones botánicas, ese es un requisito que prácticamente se cumple sin que tengamos que hacer mucho esfuerzo al respecto. Pero bueno, a eso es lo que nos referimos como con publicación efectiva. Entonces, todas estas reglas de cómo crear un nombre y cómo realizar una publicación efectiva se encuentran presentes en lo que conocemos con el nombre de Código de Nomenclatura Botánica. Este código es un código que se revisa, como les expliqué hace un rato, cada 6 años en los congresos internacionales de botánica y que actualmente se llama el Código Internacional de Nomenclatura para Algas, Hongos y Plantas. ¿Sí? Es el código de Shenzhen porque el último congreso internacional de botánica ocurrió en China, en la ciudad de Shenzhen. Este código en la actualidad está también disponible en formato electrónico, libremente accesible por todo el mundo a través de Internet, en esa dirección que ven ahí. Entonces, quiero repasar ahora la serie de principios en los que se rigen la aplicación de todos estos nombres de plantas. El código de nomenclatura son decenas de artículos. Obviamente yo no voy a ir a comentar cada uno de ellos, sino que voy a comentar los principios básicos, ¿sí? Que rigen todos esos artículos que después regulan la aplicación de los nombres a las plantas. Entonces, el primer principio dice que la nomenclatura de las algas, hongos y las plantas es independiente de la nomenclatura zoológica y bacteriológica. Esto básicamente quiere decir que las reglas que utilizamos para ponerle nombres a las plantas nada tienen que ver con las reglas que se utilizan para poner a otros organismos. Y no solo las reglas, sino que los nombres que aplicamos a plantas no tienen por qué no ser utilizados en otros grupos de organismos. Entonces, por ejemplo, esto que tenemos aquí, que es una mantis, ¿sí? El nombre que le puso Linneo a este organismo, porque Linneo no solo clasificó y nombró plantas, sino que clasificó y nombró animales y rocas y prácticamente todo lo que veía, fue Iris oratoria. ¿Sí? Este es el nombre de este organismo. Pero observen que en la naturaleza existen algunas plantas que también conocemos con el género Iris, ¿sí? Y en este caso la especie es Iris germanica, un nombre que también creó Linneo. Entonces, no importa utilizar el mismo nombre, en este caso para referir el mismo nombre genérico, si se quiere, en este caso para referirnos a una planta o a un animal, porque las dos tipos de nomenclatura se manejan de manera totalmente independiente. O sea, acá sería un ejemplo de la aplicación del principio número 1. El principio número 2, ¿sí? Es un principio muy importante y dice que la aplicación de los nombres a los grupos taxonómicos, es decir, de los nombres científicos, es determinada por medio de los tipos nomenclaturales. ¿Sí? Entonces, esto requiere un tipo de explicación, ¿verdad? ¿Qué son los tipos nomenclaturales? ¿Sí? Los tipos nomenclaturales, ¿sí? Son ejemplares de herbario, es decir, muestras secas prensadas que se pegan en una cartulina, ¿sí? Y a las que se les coloca una etiqueta que indica quién las juntó, cuándo, cómo y dónde. ¿Sí? Eso es un tipo nomenclatural. No es ninguna ley, ningún principio, nada. Un tipo nomenclatural, del cual holotipo es uno de los distintos tipos de tipos nomenclaturales que existen, un tipo nomenclatural es un ejemplar. Cualquier ejemplar que exista sobre esa planta, no. Usualmente el primero que se colecta, que el primero que se extrae de la naturaleza y que lleva ese proceso de secado, prensado y pegado en la cartulina, pero no necesariamente, ¿sí?
pero sí es al cual se hace referencia cuando uno propone un nombre para una determinada planta. ¿Y por qué es importante? Porque si yo digo que estoy proponiendo un nombre científico nuevo para una planta, ¿sí? Bueno, la comunidad me podrá creer o no que esa es una especie nueva, ¿sí? Pero la prueba última la van a tener todos aquellos que quieran tener una prueba adicional estudiando este ejemplar y viendo las características que tienen esta planta y viendo que son características que no tienen otras plantas que se conocieran anteriormente. Entonces, sí o sí, para que toda la comunidad científica sepa exactamente cuando yo propongo un nombre científico a qué hace referencia ese nombre, no basta con la descripción, que es un mandato también para poder publicar el nombre, sino que uno tiene que tener una referencia a una muestra, ¿sí? de planta como para ver, ¿sí? realmente ese nombre con qué se corresponde. ¿Sí? Entonces, los nombres, para estar seguros a qué hacen referencia, siempre uno tiene que de alguna manera ver ese ejemplar tipo, ¿sí? Esa muestra a la que se hace referencia en el primer trabajo donde se describe esa especie. Entonces, eso es a lo que nos referimos con tipo nomenclatural y es a lo que tiene que ver el principio número 2. Entonces, por ejemplo, esta especie de margarita que encontramos hace unos cuantos años en Tacuarembó, a la que le pusimos Microgine marchesiana, eh, tiene como ejemplar tipo esta muestra de herbario que está depositada en el herbario de Facultad de Agronomía. Muy bien, entonces si pasamos ahora a ver el tercer principio de nomenclatura, este principio dice que la nomenclatura de un grupo taxonómico está basada en la prioridad de la publicación. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando nosotros nos encontramos con nombres científicos, ¿sí? que de repente fueron publicados por botánicos diferentes, pero para referirse a la misma planta, sin saberlo, vamos a utilizar siempre el más antiguo. Entonces, esta imagen que tenemos aquí es un acercamiento de una flor, de una planta bastante conocida en nuestro país, que es lo que llamamos coronilla. ¿Mm? Coronilla es uno de los árboles más comunes en nuestros bosques y es una de las plantas más conocidas en nuestro país. Entonces, el coronilla, ¿sí? fue la primera persona que de alguna manera se dio cuenta, ¿sí? y registró la información de que era una especie de la cual no se tenía conocimiento hasta ese momento, fue nada menos ni nada más que nuestro primer naturalista, ¿sí? El presbítero Larrañaga, ¿sí? El primer naturalista que tuvimos realmente en Uruguay. ¿Sí? Y él propuso el nombre Rhamnus coronula. ¿Sí? Pero Larrañaga no publicó sus trabajos, sino que sus trabajos fueron publicados de manera póstuma, es decir, luego de que él falleciera, en el año 1923. Como se podrán imaginar, ¿sí? desde la época que Larrañaga primero se dio cuenta de esto, a principios del siglo XIX, hasta que fue publicado, algunas otras personas estuvieron en contacto con ejemplares de esta planta y se dieron cuenta que era una especie que no estaba descrita. Entonces propusieron otros nombres. Y entre esos nombres está uno propuesto por un alemán llamado Reisseck, que propuso Scutia buxifolia y, en un trabajo publicado en 1861. Entonces, debido a que el trabajo de Larrañaga, por más que fue hecho antes que 1861, no fue publicado hasta 1923, en el curso de la historia, cuando nos enfrentamos con los dos nombres, Rhamnus coronula, publicado póstumamente en 1923, y Scutia buxifolia, publicado en 1861, el que tiene prioridad es el publicado por el alemán Reisseck en 1861. Entonces esto es básicamente que la aplicación del principio número 3. De varios nombres aplicados a una misma especie, siempre se considera el más antiguo por un tema de prioridad. Entonces, digamos, medio que ustedes ven que acá estamos como que volviendo a la misma historia de los nombres comunes, ¿sí? De que una misma especie tiene varios nombres científicos en este caso. Pero tengan presente que eso no obedece a una voluntad del botánico de crear un nombre por más que ya exista. Piensen que en esta época era difícil saber exactamente lo que estaba pasando en ese momento o lo que se había publicado, porque
digamos, no todo el mundo tenía acceso a la literatura, no todo el mundo tenía un acceso en ese momento, entonces de repente plantas que tienen una distribución muy amplia puede suceder de que en algunas partes de los extremos de la distribución existan científicos que sin saberlo están trabajando en el mismo grupo de plantas y por ende terminen describiendo y proponiendo nombres distintos para una misma entidad, ¿sí? Para una misma especie. Entonces eso es lo que lleva a que existan distintos nombres científicos aplicados a una misma planta. Entonces ahí viene el problema de cómo resolver cuál es el nombre que vamos a utilizar. Bueno, eso lo resolvemos con la aplicación del principio número 3. El primer nombre que se publica es el que es considerado como el nombre correcto. Entonces, veamos ahora el cuarto principio de nomenclatura que dice esto. Cada grupo taxonómico con una circunscripción, posición y rango debe tener solo un nombre correcto. De acuerdo con las reglas, como vimos recién con el principio 3, el de más temprana publicación, excepto en casos donde se especifique de otro modo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que un grupo taxonómico con una circunscripción determinada? Circunscripción es qué características morfológicas me definen una determinada especie, un determinado género o una determinada familia o la categoría que estemos considerando en cada caso. Entonces, yo si tengo una serie de características morfológicas, puedo circunscribir a un determinado grupo de plantas dentro del amplio espectro de diversidad vegetal que existe en la naturaleza. Eso es la circunscripción. Es decir, es dar las características que me permiten definir con certeza un determinado grupo de plantas. Posición, ¿a qué hace referencia con posición? Dice que este grupo de plantas que yo reconocí con esta circunscripción se encuentra ubicado en este género y no en el otro género, en esta familia y no en aquella familia. Se encuentra ubicado en la familia de las rosáceas y no en la familia de las leguminosas, por ejemplo. Eso es posición. Rango quiere decir que este grupo de plantas lo reconozco al nivel de especie o al nivel de género. Entonces, con estos tres parámetros, circunscripción, posición y rango, yo puedo definir cualquier grupo que exista en la naturaleza. Y por ende, el nombre que voy a aplicar a ese grupo. Entonces, para entender un poco más las características de o cómo aplicamos o cómo vemos la influencia de este principio en la generación de nombres en plantas, vamos a utilizar el ejemplo de esta planta, ¿sí? Que estamos viendo acá en la imagen, que es una con la que yo realicé un trabajo hace algunos años, que es una planta que tiene una distribución bastante amplia en América, ¿sí? Que ocurre a lo largo de los Andes, desde el centro de la Argentina hasta el sur de Sudamérica, en Tierra del Fuego, incluidas las Islas Malvinas. Entonces, esta planta fue descrita por primera vez hace muchísimo tiempo como Amelus diffusus, a partir de material proveniente de un archipiélago al sur de Tierra del Fuego. Eh, Más adelante, en el curso de la historia, ¿sí? Otro botánico, ¿sí? Trabajando con material proveniente desde otra parte del área de distribución de la especie, ¿sí? Y a partir de características que le parecieron que la señalaban como una especie diferente, propuso un nuevo nombre, Quiliotricum rosmarinifolium, fíjense, en otro género incluso. El primero fue propuesto en el género Amelus, luego se propuso en otro género. Luego, otros botánicos, en este caso Ombrón y Jacquinot, ¿sí? Proponen que una nueva especie dentro del género Equiliotricum. ¿Sí? Luego, un botánico chileno llamado Filippi propone, digamos, a partir de otro material, otro nombre. ¿Sí? Observen que todos estos botánicos, ¿sí? En ese momento no sabían que en realidad estaban trabajando con la misma especie. ¿Sí? Fíjense que es una especie muy ampliamente distribuida. Entonces, en especies que son ampliamente distribuidas, usualmente lo que ocurre es que algunas características morfológicas varían a lo largo del amplio espectro de diversidad geográfica. Y entonces, si uno no está mirando todo el conjunto de la distribución de la planta, puede pensar que algunas cosas que en realidad se corresponden con la misma entidad son entidades diferentes. Y esto es lo que vieron estos botánicos. ¿Sí? Ellos creyeron que eran especies diferentes y entonces propusieron nombres distintos. ¿Sí? Es con toda la información que hemos generado hasta la actualidad que hoy día vemos que todas estas cosas hacen referencia a la misma cosa. Filippi también, un poco más adelante, propuso otro nombre. Entonces,
Fíjense que tenemos toda una cantidad de nombres aquí. Entonces, vamos a ver cómo es que la aplicación de este principio, el principio 4, que dice que un grupo taxonómico, ¿sí?, con una circunscripción, una posición y un rango, puede tener solo un nombre correcto. Entonces, fíjense, nosotros en la actualidad reconocemos que esta planta, que es un organismo que existe en la naturaleza, definido por una serie de características, ¿sí?, con una posición determinada, está en el género Quiliotricum, ¿sí?, y un rango determinado al nivel de especie, ¿sí? Entonces puede tener solo un nombre correcto. Entonces, ¿cómo hacemos con todos estos nombres que tenemos acá? Bueno, a esto se suma el tema de, miren esto acá, Kunze, ¿sí?, en 1898 dijo que la planta que había descrito ¿sí?, Forster en 1788 como Amelus diffusus no pertenece al género Amelus, sino que pertenece al género Quiliotricum. Y fíjense que ahí lo que hace Kunze es cambiar la posición. La circunscripción, él considera que la que estableció Forster es correcta, ¿sí?, pero la posición dice no, no es en Amelus, es en Quiliotricum que está. El rango lo mantiene a nivel de especie. Entonces lo que crea Kunze en este caso es lo que se llama una nueva combinación. Él combina el epíteto específico propuesto por Forster, diffusus, con un género al que él consideraba que era más correcto que estuviera la planta en él, que es el género Quiliotricum, ¿sí? Entonces, la diferencia en la terminación de la palabra, ven que va de diffusus a diffusum, tiene que ver con reglas gramaticales de latín de que el epíteto específico tiene que coincidir en género con el nombre genérico. Amelus es un nombre neutro y por eso la terminación diffusus. Quiliotricum es un nombre masculino, entonces la terminación diffusus tiene que ser masculina y por eso se utiliza diffusum. ¿Sí? Entonces veamos todos estos nombres al final, cómo es que los consideramos en esta aplicación del principio número 4. ¿Sí? Entonces todos estos nombres, ¿sí?, que son nombres diferentes aplicados a la misma entidad biológica, es lo que conocemos con el nombre de sinónimos. ¿Sí? Sinónimos, en el contexto de lo que es la nomenclatura vegetal, son nombres de plantas, ¿sí?, aplicados, nombres diferentes aplicados a la misma especie o al mismo grupo taxonómico en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, ¿sí?, vamos a ver asociado a cada uno de estos nombres cuál es la descripción original y cuál es el tipo nomenclatural, para entender un poco cómo es que vamos a resolver este problema. Entonces, por ejemplo, Quiliotricum rosmarinifolium, descrito por un alemán llamado Lessing en 1831, tiene su propia descripción original y su propio ejemplar tipo. Lo mismo es válido de Quiliotricum angustifolium, descrito por Filippi en 1894. Tiene su propia descripción y su propio ejemplar tipo, ¿sí? Lo mismo es válido para Quiliotricum virgatum, ¿sí?, y para Quiliotricum feliciae. Todos estos nombres, ¿sí?, fueron descritos por botánicos que pensaban que estaban describiendo especies diferentes a las anteriores. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que yo en la actualidad decido que todos estos nombres distintos se corresponden con la misma entidad biológica? ¿Por qué digo que todos estos aplican al mismo tipo de planta? Digo que todos aplican al mismo tipo de planta porque yo tuve que estudiar las descripciones, mirar las características que se mencionan y también mirar los ejemplares tipo, ver que las plantas tienen las mismas características. Una vez que yo hago ese estudio, que es un estudio taxonómico, determino que todos estos nombres son sinónimos que aplican a la misma planta. Debido a que tengo que hacer una determinación taxonómica, esos son eventualmente denominados sinónimos taxonómicos. Fíjense lo que pasa ahora con Amelus diffusus y Quiliotricum diffusum. Amelus diffusus, con respecto a Amelus diffusus, tiene su propia descripción botánica y su propio ejemplar tipo. Pero Quiliotricum diffusum no tiene una descripción y un ejemplar tipo diferente del de Amelus diffusus. Porque acá lo que hizo Kunze simplemente fue decir, señores, la planta que escribió Forster no es Amelus, es Quiliotricum. Entonces, él no tuvo que hacer una nueva descripción, un ejemplar tipo. No estaba en duda cómo reconocer la planta y no estaba en duda, cuál era el ejemplar tipo que se utilizaba como referencia. Simplemente lo que él no estaba de acuerdo era el género y por eso es que propone ese otro nuevo género. Entonces, lo que tenemos aquí son distintas situaciones, ¿sí? Entonces, para yo decidir que Quiliotricum diffusum es la misma cosa que Amelus diffusus,
No tengo que hacer ningún estudio taxonómico, porque simplemente lo que estoy viendo es como un cambio de género nada más. Yo estoy seguro de eso. Entonces, por eso, esos son los que yo denomino sinónimos nomenclaturales. Todos los otros son entre sí sinónimos taxonómicos. Entonces, por ejemplo, Quiliotricum rosmarinifolium, con Angustifolium, con Virgatum, con Feliciae, y cada uno de ellos con Diffusus, ¿sí? Con Amelus diffusus o con Quiliotricum diffusus, esos son todos sinónimos taxonómicos. Pero Amelus diffusus con Quiliotricum diffusum son sinónimos nomenclaturales. ¿Por qué? Porque comparten el mismo tipo nomenclatural. No, para yo, de nuevo, para decidir que Amelus diffusus es lo mismo que Quiliotricum diffusus, no tengo que hacer ningún estudio taxonómico, no tengo que mirar las descripciones, no tengo que mirar los ejemplares tipo. Sí tengo que hacer eso para decidir que Quiliotricum rosmarinifolius es lo mismo que Amelus diffusus, por ejemplo. Tengo que mirar las muestras, porque si no, es imposible saberlo, porque los nombres son totalmente distintos y en algunos casos hasta están en géneros distintos. Entonces, básicamente que mirando todo esto, entonces ahora, ¿cómo es que yo veo lo de la aplicación del principio número 4 que dice que cada grupo taxonómico con una circunscripción definida en las descripciones estas originales, ¿sí? Una posición, es decir, está presente en un género u otro, ¿sí? Y con un rango determinado puede tener solo un nombre correcto. Entonces yo tengo todos estos nombres, ¿sí? Y bajo el supuesto de que esta planta pertenece al género Quiliotricum, yo debería de fijarme cuál es el nombre más antiguo. Bueno, si yo miro acá cuál es el nombre más antiguo de Quiliotricum, veo que Quiliotricum rosmarinifolium es el más antiguo, es de 1831. Pero ¿es ese el nombre más antiguo que se aplicó a este grupo de plantas? No, vemos que el nombre más antiguo que se aplicó a este grupo de plantas es Amelus diffusus. Y es ese el que tengo que usar como referencia. O cualquier nombre que se haya basado en él. Entonces, si en la actualidad nosotros sabemos que la planta pertenece al género Amelus, bueno, no hay duda que el nombre a utilizar es Amelus diffusus. Si nosotros sabemos que la planta pertenece al género Quiliotricum, bueno, el nombre que va a haber que utilizar es aquel que combine al género Quiliotricum con el epíteto primero que se asignó por primera vez a esa planta, que es el que está presente en el nombre Amelus diffusus. Entonces, el nombre correcto, ¿sí?, es el que fue acuñado por Kunze, que dice Quiliotricum diffusum, ¿sí? Si bien Quiliotricum diffusum no es el nombre más antiguo creado dentro de Quiliotricum, es el nombre dentro de Quiliotricum que está basado en el nombre más antiguo y por ende es el que debe ser utilizado. Esto es la aplicación directa del principio número 4. Entonces, es un nombre que hace referencia a una planta con una serie de características. Esa es la circunscripción. ¿Sí? Está ubicado en el género Quiliotricum, a eso hago referencia con el término posición, y está reconocido el nivel de especie. ¿Sí? Eso es lo que yo denomino rango. ¿Sí? Entonces, nombre, ¿sí? Un grupo taxonómico con una circunscripción, una posición y un rango determinado puede tener solo un nombre correcto. De acuerdo con las reglas, el más antiguo o el basado o el que está basado en el más antiguo. Por eso es que el nombre correcto en este caso es Quiliotricum diffusum. Muy bien, veamos ahora el principio número 5. El principio número 5 establece que los nombres científicos se escriben en latín. Ya vimos las razones históricas para ello, sin tener en cuenta su origen. Entonces acá tenemos un ejemplo de una especie de senecio descrita por uno de nuestros botánicos, ¿sí? Arechavaleta, ¿sí?, quien describió la especie Senecio tacuaremboensis. Él quiso reflejar de alguna manera que encontró la planta en Tacuarembó, pero bueno, Tacuarembó no es un nombre que esté en latín. Entonces él tuvo que latinizar el nombre. Entonces agregarle la terminación de a Tacuarembó de ensis, que quiere decir de Tacuarembó. Entonces, Senecio tacuaremboensis, ¿sí?, es un nombre científico en latín, ¿sí? Pero bueno, donde el epíteto específico no tiene un origen en latín, pero sí fue latinizado. ¿Ah? Eso es lo que dice el principio número 5. Y el último principio, y con esto termino, es el que establece que las reglas de nomenclatura tienen carácter retroactivo. Esto quiere decir que cualquier regla que se cree hoy
se aplica en todos los nombres que han sido creados a lo largo de la historia desde aquí hasta el año 1753, a no ser que se especifique el año de inicio. Entonces un ejemplo es lo que les había comentado de que todo nombre científico de una planta del rango de género o inferior a género debe citar un ejemplar tipo. Bueno, esto no es una regla que se aplique a todos los nombres, sino que simplemente se aplica a todos los nombres que se publican a partir del 1 de enero de 1958. Entonces, digamos, otro ejemplo de ese es el que les comenté de que para describir una especie nueva tiene que haber una descripción en latín o en inglés. Esa regla de que uno puede describir una especie como nueva utilizando el idioma inglés es válida a partir del año 2012. ¿Sí? Si uno publicaba una especie en inglés antes del 2012 no era considerada válida. ¿Ah? Entonces eso es alguna de las aplicaciones de este principio 6 de que las reglas de nomenclatura tienen ese carácter retroactivo. Y bueno, con esto concluyo esta muy breve introducción a todo lo que tiene que ver con la asignación de nombres científicos y cómo es que se generan para su aplicación en plantas.